Hola a todos, soy Pablo García y soy farmacéutico en los laboratorios de Dermofarmacia 5.5. Os doy la bienvenida a este curso de dermocosmética en el que obviamente vamos a tratar temas de dermocosmética, también temas de piel, activos, novedosos, productos, etc. Espero que lo disfrutéis mucho y sobre todo que aprendamos mucho. En esta primera clase vamos a hablar sobre la piel, sobre sus características, su estructura y su función. Empezamos. Bien, pues vamos a empezar hablando sobre generalidades, características de la piel. Eh, lo habéis escuchado seguro, la piel es el órgano más extenso de nuestro organismo. Cubre un área de unos 2 metros cuadrados y puede llegar a pesar hasta 4,5 kilos, con un grosor variable que varía entre los 0,5 milímetros y los 4 milímetros dependiendo de la localización de donde lo fijemos. ¿Dónde es la piel más delgada? En los párpados y de mayor grosor, sin embargo, en las plantas de los pies y las palmas de las manos. ¿Cuáles son las funciones principales de la piel? Bueno, primero, actúa como barrera de protección frente a lesiones, infecciones, deshidratación y radiación ultravioleta. Además, participa en la detección de estímulos del medio ambiente relacionados con la temperatura, el tacto, la presión y el dolor. Participa también en procesos de excreción de de diversas sustancias, interviene en la síntesis de vitamina D y es fundamental en la termorregulación o en la regulación de la temperatura corporal. La piel se renueva cada 4 semanas. De forma natural, las células más externas de la epidermis se van desprendiendo y según se van desprendiendo, pues van dejando paso a nuevas células. Eh, Tiene una superficie con una gran variedad de microorganismos. Esto constituye lo que se conoce como la microbiota de la piel, formada en un 95% por bacterias, siendo predominantes 3 géneros: Corynebacterium, Propionibacterium y Staphylococcus. Estas bacterias pueden tener un comportamiento comensal o patogénico. ¿El resto se completa al 100%? Bueno, pues se reparten entre hongos, como por ejemplo de género Malassezia, o parásitos como el Nemodex. Además, también es importante diferenciar entre la microbiota habitual de la piel, la microbiota que se conoce como residente, y la microbiota transitoria, que es la que podemos adquirir pues, tras la exposición a superficies contaminantes. 3 capas diferenciamos en la piel: epidermis, dermis e hipodermis. Epidermis más externa, dermis capa media, hipodermis capa más profunda. La epidermis, capa más superficial, que está en contacto con el exterior. ¿Cuál es su principal misión? Pues la de producir queratina, con una función que es eminentemente de protección contra patógenos, contra químicos, toxinas, etc. Y además para dar resistencia. La dermis se sitúa inmediatamente por debajo de la epidermis. Constituye una malla de tejido fibroso en la que se encuentran los anexos cutáneos y los vasos sanguíneos y linfáticos. También se localizan nervios, receptores sensitivos de la piel. ¿Qué función tiene? Pues principalmente la de nutrir a la epidermis y sostenerla. Y la epidermis, que es la capa más profunda, se encuentra situada por debajo de la dermis y es una capa de tejido adiposo, con una función, pues principalmente es una función protectora, termorreguladora y además también cuenta con función metabólica. Vamos a hablar de la capa más externa de la piel, la epidermis, y de su estructura. La estructura de la epidermis está formada por diferentes capas o estratos. Empezamos por el estrato basal, que es el más interno. Es una capa simple de células cuboidales o columnares, donde encontramos células madre o progenitoras y además melanocitos. Estas células progenitoras son las que van a formar los queratinocitos. La siguiente capa es el estrato espinoso, que son 8 o 10 capas de queratinocitos. Le sigue el estrato granuloso, que son capas de queratinocitos que ya empiezan a contener glánulos de queratina. Pasamos al estrato lúcido, que es una capa que solamente se encontraría en plantas de las manos y plantas de los pies. Y la última capa es el estrato córneo, que es la capa más superficial de la epidermis. Está formada por varias capas de células muertas que ya han perdido totalmente su núcleo y en su interior lo que contienen es una gran cantidad de queratina, formando una especie de muro, una barrera cutánea de protección. Según el espesor del estrato córneo, diferenciaremos entre una piel gruesa y una piel más fina. ¿Qué es el proceso este de queratinización del que estamos hablando? Bueno, pues es un proceso por el que las células queratinizadas superficiales se descaman y son reemplazadas por células que originalmente proceden de las capas más inferiores del estrato basal. Estas han ido desplazándose hacia las capas más externas, elaborando y acumulando queratina en su interior, hasta que esa queratina reemplaza todo el citoplasma, el núcleo desaparece y la célula se muere. El proceso total de esta queratinización pues oscila entre 2 y 4 semanas. ¿Qué tipos de células
encontramos fundamentalmente en la epidermis? Bien, pues vamos a hablar de 4 tipos de células fundamentalmente en la epidermis. Los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. ¿Qué son los queratinocitos? Bueno, pues son los que representan aproximadamente hasta un 90% de las células presentes en la epidermis, es decir, son las células mayoritarias dentro de la epidermis. La función que tienen es la de fabricar queratina. Esa queratina tiene una función protectora e impermeabilizante de la piel. Después tenemos los melanocitos, que elaboran un pigmento llamado melanina. Se sitúan en las capas más profundas de la epidermis, a nivel del estrato basal, y transfieren esa melanina a los queratinocitos para proteger su núcleo. Además es lo que determina el color de la piel, esos melanocitos. Las células de Langerhans intervienen en las respuestas inmunes de la piel, ya que son macrófagos, y se dañan fácilmente por la luz ultravioleta. De ahí viene eso que todos sabemos que el sol tiene un efecto inmunosupresor en la piel. Además también encontramos células de Merkel, que se localizan también en el estrato basal e intervienen en la sensación del tacto. Todas estas células están unidas formando una barrera y manteniendo así la integridad de la epidermis. Una correcta función barrera presupone una superficie cutánea lisa, flexible, sin fisuras, sin grietas y con una descamación imperceptible. En cuanto al espesor de la epidermis, pasa igual que con la piel, el espesor es variable según las diferentes partes del cuerpo en las que nos fijemos. Como grosor medio tenemos que es de 0,1 milímetros, aunque en las zonas más gruesas, como en la planta del pie o la palma de la mano, puede pasar de 0,5 a 1 milímetro de grosor. En el rostro, el espesor medio es de 0,02 milímetros, y en el contorno de ojos, que es donde la piel es más fina, también la epidermis obviamente es más fina, puede llegar a ser de 0,004 milímetros. Debido a que las diferentes zonas del cuerpo pues tienen una estructura, una función diferente y un grosor diferente también, por tanto el abordaje no puede ser igual en todos los casos. Seguimos con la epidermis y ahora nos fijamos en las posibles alteraciones que puede sufrir la epidermis. Nos fijamos en 4. En cuando la barrera cutánea pierde su integridad, cuando hay problemas de queratinización, cuando hay una inflamación superficial cutánea o cuando hay un estado hiperseborreico. Cuando la barrera cutánea pierde su integridad, pues pueden ocurrir 3 cosas fundamentalmente. Que hay una mayor pérdida de grasa y de humedad, que es más fácil que haya una entrada de sustancias irritantes, alergenos, productos químicos, etcétera, o incluso que es más fácil que se produzca el ataque de agentes patógenos. Cuando tenemos problemas de queratinización, se produce un fenómeno que se conoce como hiperkeratosis, que puede dar lugar a problemas como la ictiosis. ¿Qué quiere decir esta hiperkeratosis? Que la renovación, en lugar de producirse cada 4 semanas, se acelera mucho y se puede llegar a producir incluso cada 4 o 5 días. Se crea una descamación excesiva, que es muy típico, se ve muy claramente cuando hay casos de psoriasis, sobre todo fundamentalmente, o cuando producen eczema. La tercera posible alteración de la epidermis es la inflamación superficial cutánea. Y la cuarta posible alteración de la epidermis es cuando sucede un estado de hiperseborrea, donde hay una producción excesiva de grasa por parte de la glándula sebácea, que lo que hace en ocasiones es favorecer el sobrecrecimiento de parte de la microbiota de la piel, cuyos productos de desecho, que se van a ver obviamente aumentados, son los que van a llegar a irritar la piel, a producir una inflamación, caspa, etc. Bien, pues acabamos de terminar de hablar de la epidermis, de la capa más externa de la piel. Ahora toca hablar de la dermis, que es la capa intermedia, pero nos paramos a hablar sobre la membrana basal, que es una capa, una membrana que se encuentra separando la epidermis y de la dermis, y que tiene también algunos aspectos remarcables. Esta membrana basal permite el intercambio de nutrientes entre la epidermis y la dermis, ya que como comentado anteriormente, en esta epidermis no existe riego sanguíneo. Además, estabiliza la unión, evita el desplazamiento de las dos capas de la epidermis y de la dermis, estabilizando esa unión entre ambas capas de la piel, y participa en la cicatrización de las heridas, porque indica a los queratinocitos, manda señales a los queratinocitos para su proliferación. Bien, pues una vez que hemos hablado de la epidermis y hemos hablado de la membrana basal, nos toca hablar ahora de la dermis, que es la capa media de la piel. Bien, se trata de una capa de unos 2 milímetros de espesor y está formada por tejido conjuntivo. Además contiene fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas. Y no solo eso, en la dermis también encontramos fibroblastos, macrófagos, mastocitos y adipocitos. También es una capa de la piel donde se encuentran vasos sanguíneos. Recordemos que en la epidermis no encontramos vasos sanguíneos. Nervios, glándulas subcutáneas y folículos pilosos.
Todo ello hace que entre las funciones de la dermis, destaque la de aportar resistencia, aportar elasticidad, abastecer de oxígeno y de nutrientes a la piel, apoyar al sistema inmunitario y enviar información al cerebro, ya que en la dermis se localiza el climatizador del cuerpo, tanto el que manda señales para calentar, ¿vale?, y conduciendo el flujo sanguíneo hacia regiones más profundas, como el que manda señales para enfriar el cuerpo, a la glándula sudorípara, para esa evaporación extravase de líquido de la piel. La dermis tiene dos capas bien diferenciadas, la capa papilar y la capa reticular. La capa papilar es la que se encuentra en contacto con la epidermis, por lo tanto es la que está más externa, formada por el tejido conjuntivo laxo, que es rico en fibras elásticas. En ella encontramos receptores del tacto llamados corpúsculos de Meissner y terminaciones nerviosas libres. Van a detectar el dolor, el picor o la temperatura. La capa reticular es la capa más profunda y más ancha de la dermis y está formada por tejido conjuntivo denso y regular que contiene fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas. Los espacios entre las fibras están ocupados por adipocitos, folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Hemos hablado de dos tipos de fibras colágenas y fibras elásticas. Es importante saber que las fibras colágenas constituyen aproximadamente el 75% de todas las fibras que forman la dermis y que tienen dos fracciones, una fracción soluble y una fracción insoluble. Y con el paso del tiempo, el colágeno se va volviendo más insoluble y va perdiendo flexibilidad. Y dentro de las fibras elásticas, estas suponen aproximadamente un 4% de las fibras que están presentes en la dermis y la más conocida de ellas es la elastina. Estas fibras de las que os acabo de hablar, estas fibras de colágeno, estas fibras elásticas, van a ir disminuyendo por la edad y pueden ser debidas a procesos de envejecimiento, a radiación ultravioleta, al tabaco, al estrés, a la mala alimentación, al sedentarismo, a la falta de sueño, es decir, a todos esos factores de los que generalmente hablamos que es el exposoma de la piel, que son los factores a los que está expuesta nuestra piel. Veréis, la combinación de estas fibras de las que hemos hablado antes, de las fibras de colágeno y de las fibras elásticas en la capa reticular de la dermis, es lo que va a proporcionar a la piel esa fuerza, sensibilidad y la elasticidad. Entendiendo por extensibilidad la capacidad que tiene la piel de estirarse y entendiendo por elasticidad la capacidad que tiene la piel de, una vez estirada, recuperar la forma inicial una vez que ese estiramiento ha terminado, ha cesado. Pues bien, esa capacidad de estiramiento se puede comprobar, se puede ver claramente en situaciones fisiológicas como el embarazo o patológicas como la obesidad o cuando hay edemas o simplemente durante el crecimiento de una persona. Pues bien, si las fibras de la dermis se tensan demasiado, pueden llegar a resquebrajarse formando lo que se conoce como estrías. Cuantas más estrías se tengan, más flácida se va a quedar esa piel porque más fibra se va a romper. Para prevenir esas estrías, un consejo es que se usen bálsamos y cremas muy untuosas a fin de aportar el máximo de hidratación para la piel. Además, aparte de las fibras, en la dermis también vamos a encontrar o a destacar otros componentes como son los mucopolisacáridos o glucosaminoglicanos, que quizás así por ese nombre no suena mucho, son cadenas lineales de azúcares complejos, muchos de ellos unidos a proteínas formando los proteoglicanos, seguro que esto de los proteoglicanos ya os suena mucho más, y tienen función estructural o de retención de agua. ¿Qué glucosaminoglicanos hay en la dermis? Pues tenemos el ácido hialurónico, la glucosamina, el condroitinsulfato o el sulfato de heparina. Además, ¿qué más encontramos en la dermis? Pues encontramos, como hemos dicho anteriormente, terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos y linfáticos, receptores de tacto, temperatura y de presión, y los anejos cutáneos, el folículo piloso, glándulas sebáceas, sudoríparas, odoríparas. Si nos detenemos ahora en los vasos sanguíneos y linfáticos que están dentro de la dermis, pues sabemos que la piel es uno de los órganos que se encuentran más irritados del organismo, además porque es uno de los órganos, porque es el órgano más grande. Y esta circulación cutánea va a participar en varios procesos, en la oxigenación y la nutrición de la piel, en la regulación de la temperatura, en la respuesta inflamatoria y también en el drenaje de residuos producidos en el metabolismo. Entre los problemas en los que hay una implicación circulatoria y de los vasos sanguíneos a nivel cutáneo, encontramos diferentes. Pueden ser eritemas, cuperosis, rosáceas, microvarices, hemorroides, hemangiomas o en la enfermedad de Raynaud. Todas estas son afecciones en los que hay una afectación de los vasos sanguíneos. Bien por un enrojecimiento por esa congestión de los capilares o por una dilatación
o por una alteración en la dilatación de las venas, dilatación en diferentes zonas del organismo, como ocurre en las hemorroides en el recto y en el ano, o los hemangiomas, que son lesiones en los vasos sanguíneos que generan pues, esas manchas rosadas tan características. En cuanto al folículo piloso, pues sabemos que nace en la dermis, aunque se abre en la epidermis. Pues es donde alberga el pelo, ¿vale? Sabemos que cada pelo consta de raíz y de tallo. En la capa más interna del folículo se encuentra la matriz germinal, en donde se encuentran numerosas células progenitoras que están en continua proliferación, una proliferación activa, que a medida que se dirigen hacia arriba en el folículo, se van llenando de queratina, van muriendo para formar las columnas de células muertas que constituyen pues, el propio pelo. Las hormonas tienen un papel principal en cuanto a los factores que regulan el crecimiento de este pelo. Así, por ejemplo, la cantidad de andrógenos va a intervenir tanto en la calvicie como en el hirsutismo, y los estrógenos van a alargar las fases de crecimiento y de transición del pelo. Siempre anexada al folículo se encuentra una glándula sebácea que secreta sebo, y este sebo secretado por la glándula sebácea va a proporcionar flexibilidad y suavidad al pelo. Pasamos entonces ahora a hablar de glándulas sebáceas, que está formada por adipocitos. Se encuentran en la dermis y sus conductos excretores desembocan en los folículos pilosos casi siempre, e incluso en la superficie de la piel, como puede suceder en los párpados, en las conocidas como glándulas de meibomio. Estas glándulas sebáceas están presentes fundamentalmente en el cuero cabelludo, en la zona T de la cara, frente, nariz y barbilla, en pecho y en espalda. Y sin embargo, están ausentes, no tenemos glándulas sebáceas ni en palmas de las manos, planta de los pies ni en los labios. La secreción sebácea que producen estas glándulas sebáceas consiste en una mezcla de lípidos denominada sebo, y sus funciones van a ser la de evitar que el pelo se reseque o se vuelva quebradizo, impedir la excesiva evaporación del agua, mantener la piel suave y flexible e inhibir el crecimiento de ciertas bacterias. Este sebo está compuesto de mayor o menor concentración por triglicéridos, diglicéridos y ácidos grasos libres, por escualeno y ésteres cereos, y por colesterol y sus ésteres. Dos puntualizaciones. La presencia de sebo siempre es mayor en hombres que en mujeres, y según envejecemos excretamos menos sebo como consecuencia del descenso hormonal que sucede con la edad. ¿Qué alteraciones más comunes pueden llegar a ocurrir asociadas a la glándula sebácea? Pues dos principalmente, la dermatitis seborreica y el acné. La dermatitis seborreica, también llamado como eczema seborreico, es una afección crónica que se caracteriza por una producción exagerada de sebo, por una seborrea, por una hiperseborrea, que además va a producir una inflamación de la piel. Hay otros muchos circunstancias, otros muchos aspectos dentro de esta dermatitis seborreica, pero una de las causas principales es ese estado hiperseborreico. Y otra alteración de la glándula sebácea que produce una afección es el acné. Es una alteración inflamatoria de los folículos pilosebáceos que aparece fundamentalmente durante la pubertad, durante la juventud. Se presenta una hiperseborrea, una modificación de la composición del sebo que va a traer aparejada otra serie de circunstancias que van a favorecer pues, la aparición de esas pápulas, esas pústulas, esos granos, esos comedones. Terminamos con la glándula sebácea y ahora entramos a hablar sobre la glándula sudoríparas. Distinguimos a su vez dos tipos de glándulas sudoríparas, las apocrinas y las exocrinas. Las apocrinas se localizan fundamentalmente en la piel de las axilas, en la aureola mamaria y en las regiones anogenitales. La parte secretora de esta glándula sudorípara apocrina está en la dermis o en el tejido subcutáneo, y el conducto excretor se abre a los folículos pilosos. Empiezan a funcionar durante la pubertad y su acción y su función decrece según envejecemos. La secreción que producen estas glándulas sudoríparas apocrinas no es como la exocrina, no es un sudor, sino es una secreción más viscosa y olorosa, y además con un contenido rico en grasa. Sin embargo, tenemos por otro lado las glándulas sudoríparas exocrinas, que son las que están situadas en la dermis de toda la piel y tienen forma de tubo con la salida al exterior por un orificio de la epidermis, por un poro, ¿vale? No tienen contacto con los folículos pilosos, y estas sí funcionan durante toda la vida. Lo que generan es que conoceremos como sudor, una secreción acuosa inolora con un pH ácido. Es mucho más numeroso esta glándula exocrina en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, que es donde incluso se podemos observar con mayor facilidad los poros. El sudor que segregan esta glándula, la glándula sudoríparas exocrinas, que es una mezcla de agua, de sales, cloruro sódico, potásico,
contiene también urea, ácido úrico, aminoácidos, amoníaco, en fin, varios componentes. Y la función de este sudor va a ser la de regular la temperatura corporal. Además, conviene tener en cuenta dos consideraciones. La primera es que si sudamos mucho, si esa barrera cutánea está muy húmeda porque sudamos mucho, va a favorecer el aumento de bacterias en la piel. Y por otro lado, ¿por qué huele el sudor? Bueno, pues porque el sudor puede degradarse, los componentes del sudor pueden degradarse por la acción de las bacterias. Esto es lo que va a producir el olor característico fuerte y desagradable del sudor. Bien, pues ya hemos hablado de la epidermis, hemos hablado de la membrana basal, hemos hablado de la dermis, de las glándulas. Nos queda hablar de la última capa, la capa más profunda de la piel, que es la hipodermis. Es la capa más profunda, está formada por tejido conjuntivo laxo y cantidades variables de células adiposas, dependiendo de la zona del cuerpo. ¿Cuáles son las funciones de esta hipodermis? Pues son la de almacenar reservas energéticas, ser una interfaz entre la piel y otros órganos del cuerpo, ayudar a mantener la temperatura de nuestro organismo, sirve también como amortiguador. Los adipocitos que forman esta hipodermis participan en la producción de algunas hormonas como los estrógenos. Sirve además la hipodermis como apoyo a estructuras como por ejemplo las raíces del pelo y además protege al sistema nervioso, linfático y sanguíneo. Supone entre un 15 y un 30% del peso corporal, la hipodermis, y tiene un grosor variable, como toda la piel, un grosor variable según la edad, porque conforme vamos envejeciendo, ese espesor de hipodermis va a ser menor, según el sexo, donde el grosor de la hipodermis también es menor, y según la parte del cuerpo en la que nos fijemos. ¿Dónde es muy fina? Pues en la frente. ¿Y dónde es más gruesa? Pues en las nalgas. Bueno, pues hasta aquí la primera clase del curso de dermocosmética de los laboratorios 5.5, en la que hemos tratado pues, diversos aspectos de la piel. Espero que os haya gustado y que sobre todo hayamos aprendido alguna que otra cosa. Os espero en la segunda clase.